Cuando Estados Unidos impone, los pueblos del mundo resisten. Los eventos se repiten una y otra vez en las páginas de la historia. El factor común: Estados Unidos intentando moldear naciones según sus intereses. El resultado, sin embargo, es un ciclo perverso tan predecible como trágico. Intervención, resistencia, desgaste, retiro. ¿Recuerdan qué decían los líderes occidentales? Decían que entrarían a la guerra sin que se lastimara ningún estadounidense. ¿Se cumplió eso? Quienes calcularon mal deben enfrentar la respuesta a estas preguntas. ¿Y la lección? Cuando son sometidos, los pueblos no se rinden, se reorganizan. Iniciamos con Nicaragua a principios del siglo XX. La ocupación militar del país para proteger intereses corporativos contribuyeron al surgimiento del héroe nacional Augusto Sandino y alimentó un sentimiento antiimperialista que décadas después se consumaría con el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 y que actualmente continúa rigiendo al país. Pasé 33 años y 4 meses en servicio militar activo, y durante ese periodo dediqué la mayor parte de mi tiempo a actuar como matón de primera clase para las grandes corporaciones, para Wall Street y para los banqueros. Ayudé a pacificar Nicaragua para la Casa Bancaria Internacional Brown Brothers entre 1902 y 1912. Llevé luz a la República Dominicana para los intereses azucareros estadounidenses en 1916. En China, en 1927, ayudé a asegurar que Standard Oil pudiera continuar su camino sin ser molestada. Mirándolo en retrospectiva, quizá podría haberle dado algunos consejos a Al Capone. Lo mejor que él pudo hacer fue operar su negocio en 3 distritos. Yo operé en 3 continentes. El primer gran fracaso moderno, no obstante, ocurrió en Vietnam. Ahí, una intervención que se extendió por 2 décadas, de 1955 a 1975, y costó más de 168.000 millones de dólares, equivalentes a cerca de $1 billón actuales, demostró el límite del poderío militar. El conflicto dejó un saldo de más de 58.000 soldados estadounidenses y más de 1 millón de vietnamitas muertos. Tras el desgaste político y moral y la imposibilidad de vencer a la resistencia, Estados Unidos abandonó el país en una caótica evacuación de su embajada en Saigón en 1975, y el país terminó reunificado bajo el gobierno comunista que Estados Unidos juró destruir. El caso de Cuba, que data de finales del siglo XIX, es una derrota en cámara lenta. Tras arrebatar la isla a España en 1898 con la excusa de la guerra hispano-estadounidense, Washington trató de administrarla como un feudo mediante la enmienda Platt. La respuesta, 6 décadas después, fue una revolución que aún hoy desafía el bloqueo más largo de la historia. La humillación en Bahía de Cochinos en 1961 cementó una verdad: controlar a un pueblo es una ilusión. 60 años después, Cuba sigue fuera del redil, un recordatorio constante de la fallida doctrina del patio trasero. Los ejemplos del nuevo milenio son igual de elocuentes. En Irak, la operación Conmoción y Pavor, que derrocó a Saddam Hussein en 2003, no construyó una democracia modelo, sino un infierno de guerra sectaria. Estados Unidos se retiró dejando un país fracturado, un caldo de cultivo para el ISIS y cero control sobre su destino. La intervención no trajo orden, liberó un espantoso caos. Pensaron que si controlaban el petróleo de Oriente Medio, podrían controlar el mundo. No es razonable cuestionar este enfoque y saber que este camino no beneficiará a nadie, ni siquiera a Estados Unidos ni a su pueblo. Puede servir a intereses a corto plazo o a los intereses de algunos poderes influyentes en Estados Unidos, pero no podemos decir que sirva a los intereses del pueblo estadounidense a largo plazo, ni a los intereses de otras naciones. Afganistán es el último gran fracaso de la imposición estadounidense. 2 décadas, billones de dólares y miles de vidas perdidas. Se evaporaron en cuestión de días en agosto de 2021, cuando Estados Unidos simplemente se fue del país. El gobierno impuesto colapsó como un castillo de naipes ante el avance talibán. La lección que Washington se niega a aprender es de una simplicidad abrumadora.
La soberanía no es un concepto abstracto, es un instinto de supervivencia colectiva. Cada tanque, cada dron, cada embajador que llega para dictar términos se convierte en el mejor reclutador de resistencia. El resultado nunca es un aliado estable, sino otro capítulo de inestabilidad, odio y un retiro inevitable que deja atrás solo ruinas y un rencor que perdura muchas veces por generaciones.